Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de estrenar en la Ópera de París, en su coliseo de la Plaza de la Bastilla, la ópera ballet de Jean-Philippe Rameau, Las Indias Galantes, con una explosiva puesta en escena del joven cineasta y artista visual francés Clément Cogitor y la dirección musical del director argentino Leonardo García Alarcón. Para hablarnos de este magnífico espectáculo y de su intensa trayectoria musical, tenemos la suerte de contar con la presencia de Leonardo García Alarcón en nuestros estudios. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Por supuesto, con todo gusto. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1976, no me equivoco, Sí. en la localidad argentina de La Plata, en el seno de una familia que verdaderamente ha resultado ser un crisol de artistas, ¿no? Tienes una hermana bailarina, tu director de orquesta. Es cierto que tu padre incluso te componía canciones cuando eras pequeño. Sí, nos componía canciones para diferentes actos de nuestra vida y por supuesto que es un ejercicio de la memoria escucharlas porque de alguna manera volvemos a vivir esos momentos y por supuesto que no solo la voz de mi padre que me influyó en todo y lo busco siempre esa perfección de entonación y de voz, podría haber sido un cantante de ópera sin ningún problema profesional y mi hermana bailarina estrella y mi madre pintora. Entonces, bueno, todos de alguna manera hemos hecho lo posible, vivíamos en un mundo aparte, digamos, como muchos artistas que nos permitía de alguna manera encerrarnos de una realidad cotidiana que en Argentina cuando yo era niño no era la mejor, por supuesto. Imagino que esas canciones no se olvidan. Un niño tiene una memoria extraordinaria, ¿no? Sí. Me gustaría a mí. Esas canciones no se olvidan y por supuesto que luego las he acompañado yo al piano con mi padre cantando. O sea que te imaginas que ahora podría realizar alguna orquestación con orquesta sinfónica, que sería mi sueño de poder regalarle eso a mi padre. Profundas las relaciones entre padre, hijo o hija. Tuvimos aquí a Juan Pons, el gran barítono Sí. catalán-español, que nos contaba que cantaba con su hija acompañándola al piano, y yo le pregunté cómo estaban las cosas. Me dijo, ya he aprendido a no llorar en los conciertos. ¿Has llorado con...? Sí, lo he vivido porque hemos compartido escenario con mi padre aquí en Francia y es verdad que lo que yo sentía era una regresión muy grande. De repente no dominaba más el arte del escenario o el arte de dirigir a los otros. Era el hijo de mi papá. Entonces, en ese momento cambiamos y es normal. Hay que aceptarlo, es normal y es hermoso. Y a los 15 años empiezas a dirigir un coro ahí en Argentina. ¿Te imaginabas que un día vas a dirigir un coro en la Ópera de París y una orquesta de gran formato? No lo imaginaba, no. Verdaderamente fueron los sueños que me pudieron guiar hacia esto y es en lo que creo, ¿no? En siempre poder ir hacia adelante y de esa manera en Argentina yo pensaba cuando tenía 15 o 16 años, conociendo a todos los grandes compositores, de poder venir a Europa, de poder encontrar a los artistas que encontraba en el Teatro Colón, que eran los grandes directores de Europa, entre ellos justamente William Christie, el gran director de Les Arts Florissants, que ha hecho Charpentier en Argentina, en el Teatro Colón, y eso me ha influenciado, por supuesto, también para poder venir aquí y hacerlo hoy. Estamos celebrando, por supuesto, Jordi, los 350 años de la Ópera de París, con mi orquesta Capella Mediterránea y el coro de cámara de Namur, y los 30 años de la Ópera Bastilla también, en la cual incluso Daniel Barenboim tuvo tanto que ver en aquel momento para
para su construcción, así que imaginas la emoción enorme de poder estar viviendo esto. ¿Qué importancia tienen para alcanzar estos objetivos? ¿Qué es lo que es más importante para ti, la pasión o la ambición? Yo creo que fue sobre todo la educación. O sea, he tenido una educación en donde siempre se ha dado un lugar muy grande a mis deseos y a mis deseos artísticos. Eh, Recuerdo siempre a Roberto Fiore, un señor que ya estaba jubilado, que con casi 80 años me enseñaba orquestación, el Tratado de Berlioz, y yo tendría 9, 10 años. Y después Mercedes Torres también, la profesora de danza de mi hermana. Fueron personas que me transmitieron su pasión. Y por eso pienso que es la educación, es poder transmitir esa pasión y de alguna manera viejos y niños tendríamos que estar más en contacto para este tipo de cosas. La transmisión, ¿no? Es Sí, importante. exactamente. Tu debut en la Ópera de París lo haces hace un par de años en el Palacio Garnier, en la pequeña, digamos, con la ópera Heliogábalo de Cavalli. Debuta además con las formaciones que diriges, la Orquesta Mediterránea y el Coro de Cámara de Namur en Bélgica. Es algo realmente extraordinario, ¿no? Que la Ópera de París, que tiene formaciones estables Sí, y sí, fijas. para nosotros es un sueño. Es verdad que la música que tocamos nosotros es tan especializada desde el punto de vista de la instrumentación y del savoir-faire, como se dice en Francia, ¿no? Lo que uno sabe hacer, que sería muy difícil para la Orquesta de París, por ejemplo, abordar Rameau. ¿Por qué? Porque se toca en un diapasón mucho más bajo y con instrumentos antiguos, si no los cantantes no pueden cantar tan alto, y después Cavalli, la música del siglo XVII veneciana, sería casi imposible hacerlo con una orquesta moderna, no se ha visto casi nunca. Por eso traer los grupos que dirijo habitualmente es algo increíble, y poder tenerlos aquí para la gran fiesta de los 350 años es algo que realmente Jordi no hubiera jamás imaginado. Pero bueno, fue Stefan Lisner, fue el director de la ópera que nos ha dado esa confianza, y sobre todo hacerlo en la Bastille. Cuando él me dijo de poder venir a Bastille a tocar esto, mi primera respuesta fue no, no va a funcionar. Y lo que hicimos fue venir de Garnier, donde estábamos tocando el Cavalli, y con los músicos venir, transportar los instrumentos y probar los instrumentos en Bastille. Y luego de probarlos, los músicos no querían volver más a Garnier, y ahí nos dimos cuenta que el milagro podía suceder. ¿Qué pasó? ¿La acústica es tan buena en Bastilla? Todo el mundo me dijo que la acústica era mala. Y por eso debo decir que me lo han dicho todos. No hay una sola persona que se haya salvado. La única persona que me ha dicho que podíamos hacerlo era Stefan Lisner. Y me dijo también que quería hacerlo allí porque era una imagen fuerte, política, que él quería dar. Garnier, como lo sabemos, fue titulada y fue nombrada la ópera del rey. Sin embargo, Bastilla representa al pueblo, y él, de alguna manera, en estos 350 años, quería demostrar que incluso el barroco había llegado al pueblo. Evidentemente has debido adaptar el dispositivo orquestal a las dimensiones de la fosa y del teatro, ¿no? Sí, sin embargo, sabemos hoy que no es tan grande de acuerdo a lo que Rameau tenía. Rameau también tenía entre 40 o 50 músicos. Y nosotros tocamos, somos 55 músicos, más 43 coristas. De alguna manera estamos dentro del efectivo de Rameau. La gente en la época de Rameau decía que salía sorda de la fuerza de la orquesta y los coros, que no podían tolerar. O sea que nosotros podemos entender que de alguna manera había una necesidad de un volumen amplificado de la parte de Rameau mismo. Has contado también, la sala también ha contado a la hora de escoger los cantantes. Quizás los músicos que cantan, los cantantes que cantan música barroca son voces más pequeñas, si me permites. Sí, Eh, es verdad que hoy hay un estilo mixto, digamos. Quiero decir que todos los cantantes que han nacido hace 30 años ya han escuchado a los grandísimos cantantes tradicionales de ópera lírica, pero han escuchado también los discos de los especialistas de música antigua, que generalmente no cantaron en una ópera. Entonces hacen con su técnica un mixto de los dos, habituándose al repertorio y adaptándolo. Entonces eso es un milagro. Podemos contar en este espectáculo con los mejores cantantes franceses de la actualidad, y que han sabido cantar barroco como si realmente lo han hecho toda su vida. Es realmente una nueva generación en la cual podemos apoyarnos. grandes cantantes, grandes voces. Hay unos barítonos, unos tenores Sí, fantásticos. algo realmente único. O sea, tenemos también sopranos que todo el mundo conoce hoy en Francia, pero que son
que son voces que en Bastilla, como conocen la ópera cantando otro repertorio, porque ellos han cantado en esta misma sala Mozart o Rossini o Bellini o Wagner, ellos conocen el lugar. O sea que de esa manera pueden apropiarse y el cuerpo y el cerebro ya tienen un dispositivo en donde saben dónde se encuentran para poder producir un sonido. Entonces eso también nos ha ayudado para la realización de esta ópera. Has tocado muy a menudo con tu grupo, con tu orquesta también en la Capilla Real del Castillo de Versalles. Acabas de sacar un disco Lully fantástico con el Te Deum y otras obras religiosas. ¿No es un contraste terrible entre la Chapelle Royale del Château de Versalles y la Ópera Bastilla? He sentido un contraste más grande, el que fue tocar el mismo programa de Lully para los Reyes de Francia en la Basílica de Saint-Denis, donde vimos totalmente una realidad social muy diferente, a tocar el mismo programa en el Castillo de Versalles con una realidad social, como lo sabemos en Francia, que es exactamente opuesta. Son los dos lugares opuestos. Lo que vivimos en Bastilla es una síntesis de ello, porque en Bastille viene Versalles y Saint-Denis. Entonces están todos. Y se ha generado una catarsis gracias a este espectáculo que no hemos vivido nunca en una ópera. Extraordinaria. Hablando de las Indias Galantes, la ópera que acabas de estrenar en la Ópera Bastilla, la imagen que tenía en el siglo XVII de los indios, de las Indias, era muy aproximativa, ¿no? Los turcos, los persas, los incas del Perú, por supuesto, Sí. Y los salvajes. Entonces se tomaba muy, muy ligeramente, pero hoy en día es algo explosivo, ¿no? Sí, es algo explosivo, sobre todo sabiendo qué es lo que un americano ha sentido cuando conoció a los colonizadores, y no a Colón él mismo, sino a los que vinieron luego a hacerlos trabajar y provocaron la masacre y el exterminio, ¿no? Ellos eran los salvajes para los americanos. En 1725 estos supuestos salvajes vinieron a París y tocaron delante del rey, lo que dio la idea a Rameau de crear el tin, tiriririm, bom, bam, bam, bim, que es tan conocido hoy. Y esta pieza, en la época, seguramente ellos bailaban sobre un ritmo tin, 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 pam, pam, y dio la idea a Rameau para componer esa melodía y le ha llamado Le Sauvage. Pero existía una idea del salvaje bueno en esta época, del salvaje que no hace mal, que en Francia intentaba, con la filosofía de las luces, ponerse de moda, el salvaje que tenemos que tolerar de alguna manera. Pero hoy sabemos bien que en esta época el extranjero estaba muy lejos, y es lo que Clément Cogiteur, el regista de esta ópera, ha querido demostrar. El extranjero estaba lejos, podíamos tener miedo o podía estimular nuestra imaginación, pero hoy el extranjero está aquí, está al lado nuestro. ¿Qué hacemos con ello? Y en la fosa, ¿a ti nadie te ha tratado de indio galante? Sí, yo me siento un indio galante, me siento un salvaje. Sobre todo galante. Me siento un salvaje y creo que eso es necesario. Bueno, mi familia de Europa se fue a Argentina, yo de Argentina volví aquí y, como decía Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Bueno, eso no es Veremos. cierto. Eso por venir sí. Clément Cogiteur, el metteur en scène de la obra, ha echado manos de chicos que bailan hip hop en la calle, en los suburbios, y en la última parte de la ópera llamada Los Salvajes. No es una lección anodina, ¿no? No es por casualidad. No. Yo creo que lo que ha hecho él con un video extraordinario, que ha sido un éxito total en todo el mundo, sobre esta danza de los salvajes, con diferentes danzas urbanas, ya sea de Francia o de Norteamérica, nos ha transformado a nosotros como músicos también, porque, Jordi, nosotros a veces estamos con nuestros instrumentos originales, con nuestros manuscritos, con nuestros tratados, y estamos fuera del mundo, vivimos fuera de la realidad. Hablo de los músicos. Entonces, personas como Clément Cogiteur y otros registas nos vuelven a poner en contacto con la realidad. Los hombres de teatro los necesitamos, los músicos, para volver a la realidad y para saber que esta ciencia ficción, como yo llamo al arte que yo hago, hacemos de la ciencia ficción porque la ciencia son los manuscritos, son los archivos, son todo lo que rodea en el museo que creamos alrededor de un compositor, y la ficción es saber que jamás seremos intérpretes
exactos de cómo en la época se hacía la música. Por eso hay que traducirla al mundo de hoy. Y eso es lo que ha logrado Clément Cogitor. Leonardo García Alarcón, ¿cómo ha sido el trabajo con esos chicos que seguramente nunca habían puesto un pie en una ópera, un teatro? Fue increíble, Jordi, porque los primeros ensayos yo sentía como que ellos no sabían si Rameau estaba en la sala o no. Si el compositor barroco estaba vivo o había escrito la música para nuestro espectáculo. Eso es un tipo de ignorancia positiva tan extraordinaria que lo que logró fue que ellos reinventen una danza de acuerdo a lo que Rameau propone. Rameau estaría feliz como un abuelo que sonríe viendo jugar a sus nietos y destrozando su casa. Eh, entonces, esa belleza de ver que Rameau nos ve divertirnos con su música y resucitarla de otra manera, pero con la misma fuerza original por la cual él la concebió, para nosotros fue una de las experiencias más grandes que hemos vivido en nuestra vida. Lo que mucha gente no se da cuenta en el vídeo, que el texto que canta el coro cuando están bailando, es que son sensibles, somos sensibles Sí, los indios. somos sensibles. Eso a mí me ha tocado mucho porque nosotros conocemos la historia de Bartolomé de las Casas, que en 1532 convenció al rey de España y al papa de que los indios americanos tenían alma, y en ese momento fueron a buscar a África los esclavos, porque ellos no tenían alma. O sea que cuando pensamos en todo ese tipo de tragedias humanas, no podemos dejar de emocionarnos. Estamos viviendo un nuevo milenio y esperemos que todo esto tome verdaderamente otro camino. Creo que lo está tomando y esta ópera es un símbolo de ello. Cuéntanos, Leonardo, ¿de quién ha sido la idea de que algunos músicos suban a escena, en particular un clavecinista de cabaret, de bar, que toca al lado de una prostituta? Sí, Seguro que ha sido tú, no ha sido Clément. Clément Cogitor ha pensado siempre en tener un clavecinista en escena. Yo he pensado en hacer subir a dos músicas de la Orquesta Capella Mediterránea porque el clave no tocaba solo, tocaba siempre con una viola de gamba, que es Margot Blanchard, y Mónica Pustilnik, que toca el laúd. Alphonse Seman, que es nuestro pianista y clavecinista, estaba en escena, y de alguna manera esta escena ha funcionado muy muy bien porque es un momento difícil teatralmente de la ópera y Clément ha sabido encontrarle la vuelta, como decimos en Argentina. Momentos emotivos también con los niños que cantan de la Ópera de París, el coro de niños y la Sí, debo Maîtrise. decir que eso me ha sorprendido hasta a mí mismo, Jordi, porque yo al principio me oponía a que los niños canten un aria de un cantante que quería cantarla. Pero realmente en ese momento de fragilidad de las flores del sueño encantador, cuando empezaron a cantar, todos volamos, ¿no? Era pura magia, pura poesía. Imagino que tú mismo habías cantado como soprano, ¿no? En una época, hace tiempo. Sí, por supuesto. Todas las canciones de mi padre podía cantarlas con él, las cantábamos en el colegio con mi hermana, así que era soprano, sí. El día del ensayo general al que yo asistí, el éxito fue apoteósico. Es la primera vez que veía toda la sala de pie aplaudiendo. Eso me lo han dicho diferentes directores de la Ópera de París e incluso antiguos ministros franceses que nunca habían visto algo semejante. Yo creo Me decías tampoco... Jacques Lang, te digo. Jacques Lang, sí, que ha tenido tanto que ver con la construcción de la Ópera de la Bastilla. Por eso él me ha dicho, tanta gente que ha criticado este lugar, y esta noche para mí es formidable porque después de 30 años se demuestra que la acústica es extraordinaria. Depende cómo se toque en el lugar. Yo creo que la Ópera Bastilla es un gran auditorio, siento eso, no lo siento como una gran sala de ópera, siento como un auditorio con un gesto exacerbado. He sentido eso y creo que es la manera, no tiene nada que ver con el teatro a la italiana como Garnier, donde se debe tocar de otra manera. Aquí hay que pensar en un gran auditorio y en un sonido que pueda llegar al público en todos lados, en todos los muros. Alguien viniendo de Buenos Aires como tú, es un coliseo como el Colón. Quizás es más grande el Colón, ¿no? No. El Colón es más grande y sobre todo la acústica del Teatro Colón, como sabes Jordi, y no lo digo por ser argentino, lo han dicho todos los extranjeros del mundo, es la mejor del mundo. Yo tuve la ocasión hace poco de estar ahí en el Colón. El día del estreno fue el sábado. ¿El público fue más comedido o no? También. No. La diferencia fue que en la premiere no pudimos tocar la Chacona final, que es la obra más hermosa de la ópera, porque el público empezó a aplaudir tanto que no se escuchaba. Pero sin embargo, en la segunda representación había mucha gente que se notaba que quería escucharla.
Entonces pudimos tocarlas y para nosotros, para todos los músicos fue un momento en donde logramos respirar. Bueno, el entusiasmo no se puede frenar. No, es hermoso. Todos somos herederos del Coliseo romano, donde el arte y el deporte, la vida y la muerte convivían. En fin, pues ya lo saben, la ópera ballet de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes, Las Indias Galantes, compuesta en escena de Clément Cogitor y dirección musical del argentino Leonardo García Alarcón, estará en cartel en la Ópera de París, Bastilla, hasta el 15 de octubre. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber estado aquí Muchísimas con nosotros. gracias, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Thibaut Baduel, quienes han estado a cargo de la realización, y sobre todo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, incluso en Argentina, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.